A nivel mundial, algo que tienen muy claro los operadores turísticos es que los rusos son del sector turístico que más dinero gastan en sus viajes de turismo, ¿no? Los rusos junto con los chinos. Por ejemplo, si hablamos de sectores de la población, los estadounidenses realmente no gastan absolutamente nada, son los peores turistas. Y lo vemos realmente es cierto, ¿no? En cambio, los rusos y los chinos les encanta gastar un montón de dinero. Ir a los mejores restaurantes, comprar las mejores marcas de más lujo. Incluso señalan que San Petersburgo, más que Dubái, es el lugar donde más lujo se puede ver por metro cuadrado. Porque así son los rusos, ¿no? Les encanta mucho esto. Y entonces la verdad es que siempre ha sido un sector de turismo que todos los destinos turísticos quieren atraer porque saben que tienen mucho dinero y además gastan de a montón, gastan las divisas de a montón. Entonces, ahora que llegó la rusofobia desatada por la invasión entre Rusia y Ucrania, y bueno, también el veto de los turistas rusos en muchas partes de Europa en particular, pues ya empezaron a acumularse las multimillonarias pérdidas, precisamente porque no llegan turistas rusos a los destinos europeos. Ahorita ya se menciona nada más, ¿no?, que entre 3 países muy importantes de recepción de turistas en Europa, Grecia, Italia y España, ya perdieron 13,000 millones de euros por la ausencia total de turistas rusos. Porque bueno, ya no solo les han cortado la posibilidad de que lleguen con sus visas de Rusia, de rusos a Europa, sino también son despreciados. Y en ese sentido, otros países ganan con la presencia cada vez mayor de turistas rusos. Por ejemplo, los países latinoamericanos, en particular México, que nunca se peleó con Rusia y al contrario han empezado a abrir sus fronteras y han llegado un montón de turistas rusos, por cierto, también ucranianos. Y bueno, llegan a los destinos turísticos más importantes y esto ha generado que en México se haya aumentado en gran medida también el sector turístico, ¿no? Y mucho por la presencia de turistas rusos que, bueno, son bienvenidos en ese país. Entonces es interesante porque estamos hablando de una industria que deja mucha derrama económica, en particular en Europa, ¿no? Es una gran motor de la economía, porque, bueno, la verdad es que Europa es un lugar muy, muy, muy importante de turismo, pero bueno, sin uno de los turistas, de estos turistas, y aparte también viendo los asiáticos, de los chinos, porque tampoco pues llegan mucho allí, finalmente por el tema del COVID, ¿no? No pueden salir, es mucho problema todavía en China para hacer este tipo de salidas. Bueno, pues lo cierto es que esta industria turística europea se encuentra bastante de capa caída. Bueno, este más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. La crisis entre Ucrania y Rusia, o por lo menos las sanciones que emitieron la mayoría de los países de la Unión Europea contra Rusia, han afectado no solo a la rama energética y a la economía que genera esta rama en la mayor parte de los países, sino ya llegaron a afectar a un nuevo sector, y es el del turismo, ya que Grecia, España e Italia pierden cada uno alrededor de 1,000 millones de euros debido a las fuertes reducciones del número de turistas que llegan de Rusia. El vicepresidente de la Unión de la Industria del Turismo de Rusia, él explicó que son datos de los finales de verano de los propios países que revelan estas cifras, la cantidad de dinero que perdieron por empezar a prohibir el turismo ruso y empezar a retirar las visas que les permitían precisamente llegar a estos territorios. España, Italia, Grecia, recalcó Barskim, este ministro, acerca de que fueron los países que más se vieron afectados. El índice de cada uno puede variar dependiendo de la cantidad de turistas y la forma de conteo en cada uno. Por ejemplo, dijo, en Grecia el gasto de esos turistas fue entre 1,000 y 1,350 euros y alrededor de 850,000 los visitaron. Esto lo dijo el vicepresidente y al mismo tiempo señaló que el flujo de turistas se redistribuyó a otros países, ya no precisamente a la Unión Europea, porque si no te dejan entrar a un país, te van a quitar tu visa, te van incluso a quitar tu dinero, porque esa era una de las denuncias que había mucho en las redes sociales de los turistas rusos que llegaban a cualquiera de los países de la Unión Europea, Finlandia por ejemplo, y
además de detenerlos por su procedencia, empezaban a revisarlos, le retiraban su visa y además cualquier euro que trajeran en las manos, porque no podían tener su moneda. Este era un asunto de las sanciones. En alguna de los tantos paquetes que emitieron en contra de Rusia venía especificado eso, que ningún ruso podía traer euros en su bolso. Entonces también prácticamente les robaban su dinero, por lo que estos ciudadanos decidieron ir a otros países para gastar su dinero realmente y sobre todo para disfrutar unas vacaciones y a incrementar también el turismo y la economía de estas otras naciones. Alrededor del 30% de los turistas optaron por otros países, mientras que el 20% viajó a destinos nacionales. En el mes de septiembre, la entonces jefa de la Agencia Federal de Turismo de Rusia declaró que el flujo de turistas de Rusia a Europa para fines del 2022 era 15 veces menor que en el 2019. Antes de la pandemia del COVID-19 y sobre todo porque en el 2021 la mayoría de las personas no salía de sus países y de hecho incluso ascendería alrededor de 1 millón de personas las que empezaron a salir después de la pandemia. A finales del mes de noviembre, la Asociación de Turoperadores de Rusia comunicó que los operadores turísticos rusos registran una caída en las ventas de paquetes turísticos a Europa para el año nuevo. De acuerdo con esta asociación, por el momento, la demanda de viajes a Europa se redujo 2 o 3 veces, pero algunos turistas siguen yendo a Europa o tratando de llegar a cualquiera de estos países que les permitan el acceso, ante todo a Francia, Italia y Suiza. Finlandia incluso anunció que prohibiría la entrada al país a los ciudadanos rusos que viajen con visa de turista, excepto por Noruega, que solo tiene un cruce fronterizo con Rusia y ellos sí permitían como tal su acceso. Pero Finlandia había sido muy claro y había proporcionado la última ruta terrestre de fácil acceso a Europa para los rusos con visados Schengen. Ella los eliminó completamente y no permitía el acceso a ningún turista ruso. Qué lástima, porque Finlandia es uno de los países que literalmente comparte frontera con Rusia y su turismo precisamente era muy alto. Ahora que el primer ministro de Finlandia prohibió este acceso, pues definitivamente se unirá a esta lista de los países que más han perdido económicamente hablando con el turismo de los rusos, porque una cosa es la guerra que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia y otra la de cualquier ciudadano civil que quiera realizar unas vacaciones que no tiene nada que ver con la guerra y que lo único que está haciendo es gastar el dinero que ahorró durante un tiempo determinado para precisamente esto, disfrutarlo en familia, salir a conocer, todo ese tipo de cosas que cualquier persona quiere hacer. Y ahora pues simple y sencillamente les prohibieron la entrada, en el caso de Finlandia, o ya no los quieren recibir, como en es el caso de España, Grecia y demás. Así que es una enorme pérdida económica por el turismo, algo que no se había mencionado. Todo el mundo nos enfocábamos en este tema energético, cómo pues estas naciones, al haber perdido la energía de Rusia, pues estaban obviamente los precios elevadísimos y hacían que los ciudadanos no pudieran pagar sus recibos energéticos. Y si a eso le sumas que, por ejemplo, un hotelero que tiene que mantener correctamente sus instalaciones y además pagar el recibo energético, no tiene visitantes, no tiene turistas, pues definitivamente es un duro golpe para todos ellos. Y es algo que los líderes de estos países no toman en cuenta, porque sí los intentan ayudar entre comillas, pero cuando te acercas a alguna tiendita de la esquina y les dices, bueno, cómprame algo, porque cuando vas de turista a otro país, lo que buscas es lo local, lo económico, acercarte a lo que llama más la atención y que no ves como tal en centros comerciales. No quieres lo común, quieres lo que es de cada nación, y ahora no pueden acercarse a ellos, y obviamente los más afectados precisamente
son estos pequeños artesanos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.